de Alajuela está hoy en esta capacitación tan importante. Buenas tardes, tengan todas un abrazo muy especial para Aide, con un tema tan importante que nos trae para conocer hoy el fondo del proyecto que está en la Asamblea Legislativa, que nos urge que se apruebe. Gracias a todas, espero puedan aprovechar al máximo esta capacitación. Muchas gracias. Gracias, Jos. Gracias, doña Cinia. Y bueno, ya lo adelantaba en los minutos que vamos a estar conectadas por un tema que nos conecta también. Tenemos como invitada especial para que nos hable de un proyecto de ley que desde hace muchos años está pendiente, es una deuda para la sociedad costarricense, para las mujeres que deciden ejercer su pleno derecho de participar en política. Y me refiero a Aide Hernández Pérez. Fíjense que ella en su formación, primera formación académica, es licenciada en enseñanza de las ciencias con énfasis en biología, química y física. No obstante, también cursó estudios y logró titulación como abogada. Como abogada es precisamente que estos temas le son tan afín. Y no obstante, no suficiente, pues ha venido también atendiendo, preparándose en temas que son de mucha más especialidad, como lo son el enfoque de género y, por supuesto, los derechos humanos de las mujeres. Así que solamente con toda esta preparación de su trayectoria, de su experiencia y, por supuesto, desde su actual posición como jefa de la Dirección Técnica de Género de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, pues quién mejor que ella para que nos comparta hoy un proyecto de ley, el 20.308. Ya estamos más cerca. Yo confío en que en este periodo legislativo se apruebe esa ley. Y por eso estamos promoviendo, yo creo que esta es la cuarta vez, la cuarta oportunidad que solamente en virtual hemos estado tocando este tema. Además de las oportunidades que a nivel presencial RECOM ha llevado este tema hasta sus asociadas, para que lo conozcan, para que sepan de qué manera está conformado o estructurado este proyecto de ley que va entonces a erradicar la violencia política por género en las mujeres. Y es que la ley no actúa sola, necesita de cada una de nosotras, necesita de que podamos ir sensibilizando, concientizando y, por supuesto, haciendo valer el derecho y la norma, para que entre mujeres y hombres realmente podamos tener mejores interacciones y mejor relacionamiento en la dinámica de la política. Así que, Aide, muchísimas gracias por atender esta nueva oportunidad. Ya nos había acompañado recientemente en la presencialidad con la filial Punta Arenas y fue verdaderamente muy enriquecedora la experiencia. Hoy, para quienes no pudimos estar en Punta Arenas, pues entonces estamos llegando por este medio de la virtualidad y próximamente también tengo entendido que te hicieron llegar la invitación la filial Cartago. Así que esperamos poder contar contigo en Paraíso en las próximas sesiones. Así que sin más, Aide, la sesión es tuya. Muchísimas gracias y bienvenida. ¿Tienes el micrófono desactivado? Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias a la RECOM. Saludos a Cinia y a todas las compañeras que de una u otra forma hemos estado a través del tiempo y los años en alguna actividad y en algún proceso juntas. No son, no son desconocidas, la mayoría las he conocido en diferentes ámbitos y he seguido su trabajo a nivel comunal y a nivel municipal. Me alegra mucho estar compartiendo hoy con ustedes esta actividad, fundamentalmente en un proyecto que ha costado tanto porque tiene su trayectoria y cuál es la importancia para ello y lograr que se apruebe, porque para aprobarse ocupa
ocupamos que todas estemos juntas promoviendo y trabajando y haciendo incidencia para que este proyecto sea una realidad. Yo he hecho una presentación que voy a compartir con ustedes. Si alguna tiene alguna pregunta, conforme vaya, pueden interrumpir o pueden hacerla al final o compartir experiencias. Hace poco estuve con la filial de Punta Arenas, que fue muy enriquecedor con todas las compañeras de allá y las experiencias y el tiempo, las recomendaciones, las discusiones fueron muy, muy interesantes. Sí, yo siempre digo que este es un proceso de retroalimentación. Yo comparto lo que yo sé o conozco y también las experiencias que ustedes y cada uno ha vivido. Esto enriquece mucho la presentación que se haga. Así que con toda confianza espero que podamos compartir y retroalimentarnos en forma conjunta. Voy a compartir la presentación y me avisan si la ven bien. ¿No la ven todavía? No, todavía no se ve. No, Ok. todavía no, todavía no. No, no se ve. Voy a buscar otra vez a ver cómo era, porque con esta... En el botón que está en el centro, en la parte inferior, de compartir. Ajá. Varias ventanitas. Que así. Entonces aquí la busco. Muy bien. Ahí se va viendo ya. ¿La ven? Pero no es esa pantalla. No Lo que es tiene que esa. cambiarle es como No es en esa. una computadora, Ándale, porque ándale. lo que está tirando es digamos, lo de la reunión. Entonces nada más es de Ok. cambiarle aquí a PowerPoint. Ahí Voy a buscar buscarla el archivo. nuevamente. Sí, Otra vez. en la parte ahí aquí estamos viendo tu computadora, tu escritorio y supongo que abajo está ahí donde dice presentación Recom. Sí, la voy a abrir. Abierta. Excelente. Ya, Ahora sí. muy ¿Lista? bien. Bien, 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 bien. Lo importante de esta virtualidad es que uno va aprendiendo. Todos los días aprende cosas. Bueno, ahora sí la ven. Sí, ahora sí. Perfectamente. Y ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, me pidieron que les hablara sobre el proyecto de ley. Es el expediente 20.308 que está en discusión. Se trata sobre la violencia contra las mujeres en la política. Pero antes de iniciar, yo les quería decirles que aquí represento y a nombre de quien estoy hablando, es muy importante establecer que Costa Rica ha venido dando avances a nivel nacional muy importantes que muy pocos países lo tienen. Y es que en Costa Rica tenemos una institucionalidad para la igualdad de género muy instituida, no robusta, porque necesitamos fortalecerla a nivel nacional para lograr el cierre de las brechas de género. Nosotros en Costa Rica tenemos en los tres poderes de la República una institucionalidad. Podemos decir, en el Poder Judicial hay una comisión de género que está conformada por magistradas y juezas y una Secretaría Técnica de Género que es la similar a la dependencia que yo dirijo, que también trabaja todo el tema de género. En el Poder Ejecutivo está el INAMO, y que también trabaja con sus áreas técnicas y la Junta Directiva del INAMO y las unidades técnicas de género que están en todas las instituciones públicas, en la mayoría ministerios e instituciones. Y en el Poder Legislativo tenemos tres órganos, que es la Comisión Permanente Especial de la Mujer, el Grupo Parlamentario de las Mujeres y la Unidad Técnica de Género. Estos tres órganos que están en las diferentes instituciones también coordina con las municipalidades y en las municipalidades, como ustedes bien lo saben, tenemos la Comisión de la Mujer y tenemos las oficinas municipales de la mujer.
hay una relación de coordinación constantemente y luego también tenemos un órgano igual en el Tribunal Supremo de Elecciones, en todas las universidades, en la Defensoría y una red nacional de Hombres por la Igualdad, la de las unidades de género y también la red nacional de oficinas municipales. O sea que tenemos toda una estructura nacional, en una institucionalidad de género presente, pero no muy fuerte, porque se ha venido debilitando mucho, fundamentalmente con estas campañas para debilitar todo lo que son los avances de las mujeres y la igualdad de género. La institucionalidad de género en la Asamblea Legislativa se conforma de 3 órganos muy importantes: la Comisión Permanente Especial de la Mujer, que es la que dictamina proyectos de ley y hace control político. En este momento está dirigida por la diputada Chile Díaz. La Comisión Permanente Especial de la Mujer fue creada en el año 1999. Es el órgano político, ellos dictaminan proyectos de ley y luego lo pasan al plenario legislativo o a comisiones plenas para que ya sean leyes de la República. El segundo órgano político es el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas. Este grupo parlamentario se creó en el año 2015, de reciente creación. Solamente han habido 2 grupos parlamentarios. En esta administración hemos tenido más, gracias a lo de la paridad, tenemos 26 señoras diputadas de diferentes fracciones políticas, que también ellas, el objetivo fundamental del grupo parlamentario es promover la agenda de género, buscar alianzas, hacer controles políticos en el tema, en la temática de género y derechos de las mujeres. Es un trabajo en forma conjunta, independientemente del color político del partido que representan. Si hay diferencias por partido, entonces lo que la mayoría escoja, eso es lo que apoyan y se respetan cada uno en sus posiciones. Y la unidad técnica de género, que es la Dirección Técnica de Género, como se creó en el año 2007, es el órgano técnico de apoyo a los diferentes órganos de toda la Asamblea Legislativa, tanto administrativo como comisiones, y damos apoyo al Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas, y este es el cual yo lo dirijo. Desde el año 2009, se creó en el 2007, se abrió hasta el 2009 y desde el 2009 lo estoy dirigiendo. Esta es la institucionalidad de género. Yo tengo 23 años de trabajar en la Asamblea Legislativa, 15 años como asesora parlamentaria y más o menos 10 años de estar a cargo de la unidad técnica de género de la Asamblea. Entonces, a partir de esta preámbulo, porque es muy importante saber, yo en mi función de directora de la unidad técnica de género, pues les vengo a hablar de este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que ha sido lleno de obstáculos, ¿verdad? La participación política de las mujeres a través del tiempo no ha sido fácil. Desde que se adquirió el derecho al voto en 1949, cuando se aprobaron las cuotas en 1996, o la paridad que se empieza a gestar a partir del año 2002, eso no ha sido fácil. Muchas mujeres han sentido que como ya lo tenemos en la ley, ya está ahí fundamentalmente la juventud, pero ha costado mucho a través del tiempo, y muchas mujeres que han promovido la mayor participación de las mujeres también han venido sufriendo temas de violencia de género, ¿verdad? En el ámbito político, y cuando más mujeres van accediendo a estos espacios, se hace evidencia la violencia hacia las mujeres. Hace unos años, me acuerdo de una campaña que hizo el INAMO cuando decía: la silla vacía, mujeres, aquí hay una silla vacía, vengan, postúlense y todo, pero no es cierto. Yo en esa campaña no estuve de acuerdo, porque esa silla nunca estuvo vacía. Esa silla era ocupada por muchos hombres, y las mujeres tenían que empezar a enfrentarse en procesos para lograr esa silla. Y eso significaba hacer cambios, hacer retos y exponerse a temas de violencia por la lucha del poder, ¿verdad? Eso fue pasando a través del tiempo.
Y eso surge porque también sabemos, desde Beijing se dijo, desde la conferencia de Beijing de 1995, se dijo que era importante empezar a hacer un cambio. Teníamos que empezar a dejar de hacer reuniones de mujeres para discutir cosas de mujeres entre mujeres, sino que ya teníamos que empezar a pensar que las mujeres deberían empoderarse para lograr pasar al ámbito donde estaban tomando decisiones. Porque se hacían reuniones de mujeres, pero quienes estaban tomando decisiones eran otros en otros espacios. Entonces, teníamos que empoderar a las mujeres para incorporarla a esos espacios para que tengan voz y voto y logren hacer cambios. Y que en esta lucha debemos incorporar a los hombres y a los niños, porque esto no es un tema solo de una mujer. Y a partir de eso se empezó a hacer un cambio. Ya teníamos que trabajar no solo proyectos y temas enfocados a las mujeres, sino hacia la igualdad de género. Porque no podemos pasar el río solos, decía el Estado de la Nación en el 2007 que hizo un informe sobre este tema. El río teníamos que pasarlo los dos, la mitad de la población que son hombres y la mitad de la población que son mujeres. Entonces tenemos que darnos la mano porque el tema de la igualdad de género no es una responsabilidad solo de las mujeres. Pero además de eso, en una sociedad donde estamos 50 y 50, en las estructuras de toma de decisiones tenemos que estar 50 y 50. En ese trabajo de la paridad, teníamos un primer país que incorporó la paridad en el año 2000 aproximadamente, que fue Francia, que lo incorporó en la Constitución, era el primer país en que hablaba de la paridad. Entonces ya en la Asamblea Legislativa, en ese periodo, nosotros dijimos a las señoras diputadas que había que empezar a trabajar la paridad. Teníamos que iniciar. En ese momento habían 3 señoras diputadas con un fuerte andamiaje político y de conocimientos políticos. Está doña Kira La Rosa Alvarado, del Partido Liberación Nacional, doña Gloria Valerín, del Partido Unidad Social Cristiana, y doña Margarita Penón, del Partido Acción Ciudadana. Entonces empezamos a trabajar yo era asesora en ese momento de una señora diputada, y empezamos a decir, bueno, hay que avanzar en el tema, ya no vamos a trabajar sobre cuotas, porque a pesar de que tenemos la cuota aprobada en 1996, no hemos avanzado en el tema de mayor participación de las mujeres. Lo más que habíamos llegado era el 35.5%, pero no habíamos logrado el 40%. Y habían formas en que al principio, en el 98, las mujeres las ponían en las suplencias o tomaban solo la globalidad, y en la globalidad sumaban las mujeres y decían que las cuotas estaban. Me acuerdo que en ese momento yo hice una acción de inconstitucionalidad, la primera que gané, porque a las mujeres las mandaban a ocupar los puestos menos importantes o les dividían todas las votaciones, y luego, por ejemplo, un partido ponían a las mujeres a trabajar por toda la provincia y luego a los hombres en regiones. Si una provincia, nunca se me olvida San José lo dividieron en 5 regiones, y al final la mujer que obtuvo la totalidad de votos de la provincia se los dividieron en 5, le tomaron solo la quinta parte de la votación obtenida y la colocaron en el lugar número 10 de la nómina. Eso fue discriminatorio, decíamos que era discriminatorio, y pusimos una acción de inconstitucionalidad, y la sala la respondió hasta 8 años después. 8 años después nos dijo que teníamos razón, que eso era un mecanismo que violentaba a las mujeres, pero ya el partido ese la había desechado. Pero sufrieron las mujeres durante esos 8 años que les iban aplicando ese proceso. Entonces, como ya les dije, ha sido un camino lleno de obstáculos. En el 2002, las diputadas lograron empezar el término de paridad y lograron la primera ley paritaria a nivel latinoamericano. Fue en un momento, se establecieron una moción, en ese momento doña Kira La Rosa con el diputado Sigifredo Aiza
presentaron una moción en el último trámite de ese proyecto para que todos los órganos de toma de decisión del Banco Popular fueran conformados paritariamente. Esa ley se aprobó en el año 2002 y a partir de esa ley el banco ha tenido un efecto cascada. Aprobó una política, aprobaron acciones y fue el primer banco en tener un sello de igualdad. Entonces esa fue la primera ley paritaria que tuvimos en Costa Rica y a nivel latinoamericano. Luego de eso se inició un proceso desde 2003 para incorporar la paridad vertical y horizontal con el mecanismo de alternancia en el Código Electoral. Desde el 2003 se presentó un proyecto de ley, se incorporó en otro que se estaba discutiendo el Código Electoral y fue aprobado en el año 2009. Entonces tenemos la segunda ley paritaria a nivel político que está establecida en el Código Electoral. También en ese periodo, 2003-2004, también se empezó, una diputada, María Elena Núñez de Limón, presentó otro proyecto de ley para que todas las organizaciones sociales, sus juntas directivas, fueran conformadas paritariamente. Y se aprobó en el 2010 la ley 8901 que promueve la paridad en las juntas directivas de las organizaciones sociales, excepto cooperativas, porque había un proyecto de ley que reformaba la ley de cooperativas y ahí se incorporó la paridad. Pero hasta el día de hoy no hemos logrado aprobar la paridad en cooperativas en una ley específica. Tenemos 17 años, el proyecto lo archivan y las cúpulas políticas cooperativistas se mueven siempre para detener ese proyecto de ley. Y las mujeres sufren y han sufrido y hemos sufrido, porque soy cooperativista también, de una persecución y una violencia política por promover la paridad en cooperativas muy fuerte. Pero ya en Costa Rica tenemos 3 leyes paritarias. Además de eso, hay votos de la Sala Constitucional que han reforzado la paridad en juntas directivas. Tenemos este voto, el 4630 del 2014, que este es muy importante porque es la base de otros muchos votos. Ese voto de la Sala Constitucional fue un voto en el cual, contra la Unión de Cámaras, UCAEP, que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley que promueve la paridad en organizaciones sociales, alegando que las organizaciones sociales son privadas y que no se les podía imponer la paridad. La sala les dijo, no, señores, la paridad es un tema de derechos humanos, del derecho humano a la participación política de las mujeres, y en organizaciones públicas y privadas debe cumplirse la paridad y esa ley no es inconstitucional. Por lo tanto, esa acción fue declarada sin lugar y ese es un voto muy importante para todo lo que son organizaciones sociales, sindicatos, federaciones, asociaciones de desarrollo, asociaciones de la ley 218, etcétera, asociaciones solidaristas, etcétera. Luego el voto 16070, que fue el voto que ganamos la acción de inconstitucionalidad, doña Maureen Clark y mi persona, contra el Tribunal Supremo de Elecciones, porque el tribunal no aceptaba la paridad horizontal en puestos uninominales o en los encabezamientos. Desde el 2009 que se aprobó la ley, el tribunal no obligaba el cumplimiento de la paridad horizontal, hasta el 2015 que ganamos esa acción, obligó a que todos los partidos deben cumplir la paridad horizontal en las nóminas de elección a candidaturas a diputaciones. Ese voto fue trascendental y gracias a eso hoy tenemos 26 diputadas. Hay otras acciones que tenemos presentadas por el tema de las municipalidades, porque el mismo tribunal, ustedes conocen las resoluciones que no permitió el cumplimiento de la paridad horizontal en los puestos uninominales. Todavía no se ha resuelto. Hay 3 acciones presentadas, una de las diputadas del PAC, una de la coordinadora y subcoordinadora del grupo parlamentario y otra que presentamos 3 líderes políticas, que es la diputada Maureen Clark, doña Kira La Rosa y mi persona. Esas acciones todavía no han sido contestadas por la sala, donde se alega el incumplimiento de la paridad en puestos uninominales. Pero también nos está faltando lo de la alternancia, porque el código establece la alternancia en puestos paridad horizontal, pero no son aplicados.
Quiere decir esto que todo esto, aparte de los proyectos de ley para la paridad en cooperativas, que si bien aún está pendiente su aprobación, tiene 17 años de estar en la corriente legislativa. Entonces, todo este ámbito legal que tenemos en Costa Rica, promoviendo mayor participación de mujeres en puestos de toma de decisión, ha traído de muchos episodios de violencia política, tanto a las mujeres que quieren ingresar a los grupos de toma de decisiones como a las mujeres que ejercen cargos en los puestos de toma de decisiones. Y a partir de eso, la violencia en Costa Rica se fundamenta, ha sido también en la Asamblea Legislativa que se ha venido aprobando un régimen para atender este flagelo contra las mujeres. Y las mismas empezamos desde el 1984, cuando se ratificó la CEDAW. La CEDAW le llaman la Biblia de las mujeres, en donde se establece que los derechos humanos son también derechos humanos de las mujeres, todos los derechos. Y la Convención para Prevenir y Sancionar todo tipo de violación, de violencia contra las mujeres, conocida como Belén do Pará, que en Costa Rica se aprobó en 1995, donde se establece que es un derecho humano vivir sin violencia. A partir de estas convenciones, Costa Rica fue aprobando varias leyes en este sentido. Tenemos la Ley contra Hostigamiento y Acoso Sexual, que se aprobó en el año 95 y se reformuló en el 2010 en una reforma, la Ley de Violencia Doméstica y sus reformas, la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y su reforma, que se aprobó en el año 2007 después de casi 8 años de discusión en la Asamblea Legislativa, y en esta administración y en este año se han dado varias reformas muy importantes donde ya se visualiza que la violencia, los femicidios también se pueden dar con terceras personas, no solamente con personas de convivencia continua. Esos son vacíos que estaban en el proyecto de ley antes del 2007, pero también la sala los fue quitando y ahora se logran incorporar con varias reformas, 2 reformas muy importantes, una que fue iniciativa de la diputada Ida Montiel y otra que fue iniciativa de la diputada Paula Vega. Y eso nos da un marco que nos fortalece aún más la figura del femicidio y las sanciones a esto y protege más a las víctimas. Luego tenemos la ley que crea el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Violencia contra las Mujeres, que lo que hizo fue legalizar un decreto que se había aprobado años antes y lo establece como una ley, y gracias a eso hoy tenemos una política nacional de atención y prevención de la violencia, que es la base de esta ley. Luego tenemos otra ley que se aprobó en el año pasado, que es la Ley de Hostigamiento y Acoso Sexual en el Deporte, donde se dan muchas causas de hostigamiento y acoso, y la Ley de Acoso Callejero que se aprobó en el año pasado, muy importante. Y a esta me falta incluir la que se aprobó ayer. Ayer se aprobó la Ley contra la Violencia Obstétrica. Esto para decirles que es demasiada la violencia que sufrimos las mujeres en diferentes ámbitos, y que a pesar de que hemos tratado en la Asamblea Legislativa de dar soluciones, por más que existan leyes, si las mujeres no se apropian de estas leyes, poco se puede avanzar. Y ahí está el tema de la violencia política. La violencia política inicia en Costa Rica, inicia a nivel mundial con una primera ley que se aprueba en Bolivia en el año 2012, donde a varias regidoras en Bolivia, por ejemplo, las figuras, los símbolos que hacen las diferentes indígenas son muy importantes. Entonces, por ejemplo, había regidoras que fueron electas, en Bolivia tienen la paridad, y llegaban y les cortaban las trenzas, o a una también la asesinaron en el tema de molestos hombres, porque había mujeres tomando decisiones en esos campos. A raíz de todas esas circunstancias, entonces promueven la Ley de Violencia Política de Género en Bolivia, Ley contra la Acoso y Violencia Política de Género en Bolivia, que fue aprobada en el año 2012. Según hemos investigado y han expuesto, hasta el día de hoy no han podido sancionar a nadie con esa ley por diferentes aspectos que tiene la ley, pero sí se ha hecho incidencia a nivel mundial sobre la necesidad de legislar en este tema.
A partir de eso ya surgen, hay 9 países a nivel latinoamericano que ya tienen ley de violencia. Ecuador la incluye, la violencia política de género, como una infracción electoral, y México, que ha venido dando pasos muy altos y muy seguros, y fundamentalmente en la implementación, aprueba en el año pasado varias leyes donde incorporan la violencia política de género. Esto es muy importante en México. Si bien Costa Rica aprobó desde el 2009 la paridad vertical y horizontal con alternancia y la paridad como resultado, en Costa Rica tenemos un problema en la implementación, donde el Tribunal Supremo de Elecciones, yo digo, ha sido cómplice en la no implementación de la ley en los partidos políticos. Pero en México sí se está implementando y hoy en todo es paridad en todo, ¿verdad? Como resultado, y ahí lo tienen, pero están surgiendo muchos casos de violencia hacia las mujeres en la política. Además tenemos un modelo, una ley modelo que hizo el MISEVI para erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, que también es base a ese estudio. Estos son antecedentes legales del proyecto. En Costa Rica, este proyecto de ley inicia en el 2012 y mucho antes, porque muchas mujeres llegaron a la Asamblea Legislativa a hablar con las diputadas sobre diferentes episodios de violencia que estaban sufriendo. Las mujeres cooperativistas, las mujeres municipalistas, las mujeres que estaban llegando a la Junta Directiva del Banco Popular, las mujeres de sindicatos. De esto, al aprobarse las leyes, al estar aprobándose, empiezan a llegar denuncias de muchos episodios de acoso y de violencia. A raíz de eso, entonces, con la primera ley de violencia política hacia las mujeres y una investigación también que hizo el INAMO en el 2013 sobre diferentes episodios de acoso político que sufrían las mujeres municipalistas, la diputada, en ese entonces presidenta de la Comisión de la Mujer del 2013, doña Pilar Porras, que ahora ella dirige la Oficina de Apoyo Social, la Dirección de Apoyo Social y de la Mujer de San Carlos, presenta el primer proyecto de ley que él lo redactó con apoyo de la Unidad Técnica de Género de la Asamblea. Es un proyecto de ley, era nueva la temática aquí en Costa Rica, se empezaba a trabajar, había gente a favor y gente en contra porque era un tema nuevo, habían sanciones en ese proyecto de ley, entonces muchos no estaban de acuerdo en sanciones penales, como no estaban de acuerdo, exactamente como en la ley de penalización contra las mujeres, que estaban en contra de la penalización o en el acoso callejero. Entonces esas fueron muchas discusiones. Pero lo más importante que tuvo este proyecto de ley es que ya el ámbito de aplicación no era solo para mujeres de partidos políticos, sino mujeres de organizaciones sociales que ocupaban cargos en puestos de elección popular, que ocupaban cargos de designación en juntas directivas, en consejos, en magistraturas. Entonces, fue un proyecto con un ámbito mayor de aplicación, muy diferente a lo que sucede en otros países a nivel latinoamericano, donde el ámbito de aplicación solo son mujeres de partidos políticos. Costa Rica, como tiene 3 leyes, que es más amplia, ningún país tiene las leyes que tiene Costa Rica, entonces había que darle una solución a todas las mujeres de todas esas estructuras. Ese proyecto de ley fue muy ambicioso, tuvo sus distractores, también doña Pilar sufrió señalamientos y acoso y violencia política, y también mi persona por estar promoviendo este proyecto de ley, de los propios y de extraños, hasta de las mismas mujeres, ¿verdad? En contra de esto, fue un proceso muy duro, pero el proyecto fue sobreviviendo en el 2013 y en el 2017 el proyecto no pudo avanzar más y se venció su plazo cuatrienal y se archivó. Al archivarse, entonces lo rescata la diputada Maureen Clark y otras diputadas en el año 2017 bajo el número 20.308, que es el expediente que se está discutiendo ahora en la Asamblea Legislativa.
Del 2007 al 2019, el proyecto se mantuvo ahí, no se archivó, pero digamos, se empezó a consultar a todo el mundo. Yo creo que es un proyecto más consultado que la misma ley de penalización. Y en esta administración, la diputada Chile Díaz y la diputada Nilsen Pérez promovieron hacerle un texto sustitutivo que se elaboró junto con el Tribunal Supremo de Elecciones, el INAMO y la Unidad de Género, y apoyado, enriquecido por los asesores y asesoras de la Comisión Permanente de las Mujeres, un texto que fue aprobado en junio de este año y se dictaminó en julio del 2021, mandándose una consulta a nivel nacional nuevamente y pasando al plenario legislativo. O sea, ya se logra avanzar del 2013 ahora al 2021, ya se logra pasar el proyecto dictaminado al plenario legislativo. Este proyecto de ley tiene varios cambios porque imagínense lo que significa todos estos años, la experiencia internacional, todo lo que se recoge, entonces es un proyecto más maduro, más centrado, ya se sabe por qué Bolivia no puede aplicar, entonces se trata de aquí ir subsanando para que sea implementado y aplicado. Este proyecto de ley es muy importante y esto tenemos que tenerlo todas claras. Hay un cambio en la conceptualización. Antes se hablaba de violencia política contra las mujeres. Ahora se está hablando violencia política por razones de género, ¿verdad? Es una violencia hacia las mujeres, contra las mujeres en la política en razón de su género. Y hay un cambio de nombre. Y la clave es basada en su género. Porque hombres y mujeres en política, en sus cargos, reciben constantemente actos o acciones de violencia política, cuando los llaman corruptos, ladrones, etcétera, y ahí no hay eso tanto en hombres ni en mujeres. Pero el tema de la violencia contra las mujeres en la política se la hacen a las mujeres basada en su género, que nos dice que es toda manifestación de violencia en el ámbito político dirigida contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y que afecta a las mujeres desproporcionadamente, cuyo objetivo y resultado es impedir total o parcialmente gozar de sus derechos políticos. Esta violencia se produce por el hecho de ser mujeres y participar en espacios públicos y políticos. Lo define como las relaciones de poder que se producen en ese espacio. Y un ejemplo de esto es hace unos días, ahora que hay varias candidatas a presidentas de Costa Rica, que la República saca no lo puse acá, bueno, la República saca una noticia donde dice más mujeres para presidente. Este no es un tema de género, es un tema de capacidades. Esa noticia, sí, en ese ámbito, eso no, lo que nos está diciendo es que ese estereotipo. Siempre dicen, es que las mujeres no están capacitadas para estar en puestos políticos. Es que las mujeres deben prepararse. O como decía un presidente de un partido, las mujeres no están empoderadas, entonces tenemos que ir a empoderarlas, ¿verdad? Entonces es un tema de cuestionamiento de capacidad. A los hombres no las cuestionan su capacidad. Solo le cuestionan la capacidad de las mujeres y a veces, y esto yo lo traigo como por ejemplo, en el año 2002, las diputadas presentaron un recurso de amparo contra el presidente de la Asamblea Legislativa, en ese entonces era don Rolando Lacré, porque nombraban a las mujeres solo para la Comisión de Asuntos Sociales. Y en la Comisión de Hacendarios, Agropecuarios, Jurídicos, no había mujeres. Entonces ellas presentaron un recurso contra el presidente de la Asamblea, don Rolando Lacré, donde ellas argumentaban que tan importante era la visión que aportaban ellas en esas comisiones como las que pueden aportar los hombres, y que si estamos en una sociedad donde somos 50 y 50, ambos deberían dar las mismas opiniones y las mismas visiones, y las leyes tenían que salir con esas dos visiones.
La sala la declaró con lugar y a partir de ese momento obliga que todas las comisiones legislativas deben estar al menos con la misma proporción de mujeres que están en el pleno del plenario. Ese voto fue vinculante para todas las organizaciones y las municipalidades pueden tomarse en ese voto, y otros que han argumentado otras donde a las mujeres no las involucran en comisiones que, entre paréntesis, ellos llaman más importantes, como la de presupuesto, la de caminos o cualquier otra a nivel municipal. Precisamente porque hay una discriminación y hay estereotipos en ese sentido. Entonces, como pueden ver, ya el proyecto no se llama ley para prevenir o sancionar la violencia política contra las mujeres, sino la violencia contra las mujeres en la política, que eso es diferente, el concepto es diferente. Tenemos que empezarlo, porque hay muchos y muchas que preguntan, pero violencia política recibimos todos, sí, muchos de que están ejerciendo cargos lo reciben, pero a las mujeres la violencia es diferente porque es en razón de su género, por ser mujeres, donde hacen diferentes actitudes que ustedes y muchas de ustedes lo han vivido o lo van a vivir o lo están viviendo. Muchas diputadas lo han vivido en la Asamblea Legislativa, muchas mujeres de juntas directivas, de asociaciones, de muchos hechos. Por eso el proyecto de ley, el objetivo es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política como una práctica discriminatoria por razón de género que es contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres. Eso es muy importante porque el Código Electoral en el artículo 2 establece que la participación política es un derecho humano de los hombres y de las mujeres. Entonces, cualquier cosa, acción o acto que hagan en contra de este ejercicio efectivo, están ejerciendo una acción en contra del goce y disfrute de un derecho humano. Vean lo que esto significa. No es cualquier cosa, es una violación a un derecho humano. Por eso, este proyecto de ley es ambicioso, es fuerte. Este proyecto de ley, el ámbito de aplicación es amplio porque es para mujeres de partidos políticos, mujeres aspirantes, precandidatas y candidatas a cargos de elección popular o de designación. Y cuando se habla de designación, son las que nombran para consejos, consejo de la persona joven, consejo de deportes, de comités de deportes, o las magistraturas o juntas directivas. O sea, ya aquí vamos a subiendo más en la aplicación. Mujeres que estén en el ejercicio de cargos de elección popular o de designación. Ve aquí que son candidatas, precandidatas, etcétera, las cuando ya están en el cargo. Mujeres de una organización social, sean estas sindicatos, asociaciones civiles, cooperativas, asociaciones solidaristas, asociaciones de desarrollo comunal. Y también protege a las mujeres que están a cargo de la promoción y ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género. Muchas mujeres que promovemos los derechos de las mujeres y la igualdad de género, constantemente estamos recibiendo actos de agresión, de acoso y de violencia. Las mujeres que dirigen la FIN, las mujeres en los consejos, en comités, en la Comisión de la Mujer, o mujeres que promueven en instituciones la igualdad de género. ¿Por qué? Porque promueven esa igualdad. Entonces les hacen también muchos actos de violencia. La ley define claramente lo que se va a entender en Costa Rica por violencia contra las mujeres en la política. Define lo que entendemos por discriminación, por cargos de representación partidaria, cargos de elección popular, cargos de designación, cargos de dirección al interno de las organizaciones sociales, cargos de la función pública en políticas públicas para la igualdad y equidad de género. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no van a andar los operadores de derechos, empiezan, lo que no está claro lo inventan, y lo inventan siempre en contra de los derechos humanos de las mujeres. Por eso es necesario en la ley establecer qué entendemos por cada una de estas cosas, y el artículo 4 define claramente estas actividades.
En la violencia contra las mujeres en la política la define como toda conducta, sea por acción o por omisión, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en ejercicio de un cargo o una función pública que esté basada en razones de género o en la identidad de género, ejercida de forma directa o a través de terceras personas o por medios virtuales, que cause daño, sufrimiento y que tenga como objeto, como resultado, menoscabar o anular el reconocimiento y goce de los derechos políticos. Vean qué importante es esta definición que establece la ley. Dice, toda conducta por acción o por omisión. Y ahora en las mociones 137 que se están viendo, hay una diputada que incorporó también tolerancia, ¿verdad? Toda conducta por acción, por omisión o por tolerancia, ¿verdad? Que está dirigida contra una o varias mujeres. O sea, hay acciones directas, pero también hay omisiones, cuando se ignora, cuando no se le ve, cuando se invisibiliza, cuando no se le da, cuando no se le otorga sus potestades, ¿verdad? A mujeres que aspiren o que ejercen cargos o alguna función pública que estén también ejerciendo o estén en una actividad de designación en la función pública. Son actos que se basan por el hecho de ser mujeres, que se ejercen directamente o a través de terceras personas. Muchos de ustedes saben que usan a terceras personas para hacer daño o por medios virtuales. ¿Cuántas mujeres, su reputación, su dignidad ha sido pisoteada, verdad? Causan daño y sufrimiento y fundamental, anulan sus derechos políticos, que es un derecho humano. Esta definición es muy importante y tenerla clara en ese sentido una vez que la ley sea aprobada. La ley toma supuestos de violencia contra las mujeres en política, obstaculiza su ejercicio, afecta el derecho a la vida, su integridad, forza su renuncia, perjudica su reputación, prestigio, imagen. Y esta violencia incluye acoso, hostigamiento, violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, entre otras. Así que es muy amplia en el sentido de lo que nos está haciendo. El artículo 5 es muy amplio, es grande, donde establece cuáles son las diferentes manifestaciones de violencia, entre ellos cuando les quitan recursos, cuando no las invitan a reuniones, cuando les restringen derechos, las palabras, las menoscaban, las amenazan, les suprimen funciones, le quitan tareas, le quitan tareas o le hacen tareas ajenas a su puesto, tienen acoso, se reafirman estereotipos, las mandan a hacer actividades estereotipadas, ¿verdad? Le niegan información, hay discriminación por si están en embarazo o lactancia, las delimitan, la menoscaban, minimizan, la silencian, limitan información. Hay un sinnúmero de acciones, ¿verdad? Cuando las convocan a otras horas para que no estén presentes, o cuando no les quieren dar funciones, o cuando las exhiben en medios virtuales. Hay diferentes, es todo una lista de diferentes manifestaciones de violencia o acoso. Establece un artículo, del artículo 6 al 14, que son las responsabilidades que tienen diferentes instituciones para prevenir o atender la violencia contra las mujeres en la política. Establece responsabilidades para los partidos políticos, para las instituciones públicas, para las organizaciones sociales, para la Asamblea Legislativa, para las municipalidades. Las responsabilidades son muy importantes y entre esas prevención está hacer talleres, hacer protocolos, por ejemplo, dictar en la que todos son responsabilidades en temas de derechos humanos, diseñar y dictar políticas de prevención, ejecutar, monitorear, evaluar políticas internas, reglamentos o protocolos dirigidos a promover una participación de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prohibición de incurrir en actos de violencia contra las mujeres en la política y las sanciones a imponer,
realizar acciones permanentes que garanticen el libre ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, erradicar toda forma de discriminación, sexismo, segregación, roles, mandatos, estereotipos basados en género, diseñar y ejecutar capacitaciones a todo el personal, incluidos los altos mandos, planificar y establecer presupuestos para la ejecución de las acciones. Ahora que se mandó a consultar este proyecto de ley, hubo una discusión porque una municipalidad mandó a decir que no se podían poner responsabilidades por la autonomía de las municipalidades. Yo les explicaba a las asesoras y asesores que los derechos humanos están sobre la autonomía de las personas y que, es decir, que se haga protocolos, políticas, haya presupuesto. No se les está diciendo cuánta cantidad, cuándo hacerlo. Esto es obligatorio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con materias de derechos humanos y lo protege la Constitución política y está sobre la autonomía de las municipalidades. Una municipalidad no puede no cumplir y violentar derechos humanos porque esto es materia de derechos humanos, ¿verdad? Y esto las organizaciones sociales también y las municipalidades y todo, porque esto es un valor supraconstitucional, la protección de los derechos humanos. Entonces, y está sobre la autonomía, ¿verdad? Que tener autonomía no significa que puedes violentar los derechos humanos. Entonces, eso es muy importante. Establece generalidades en el procedimiento, el cumplimiento de principios, el debido proceso, la debida diligencia, la de proporcionalidad, la libertad probatoria, la confidencialidad, la no revictimización, los derechos de las víctimas que son parte del proceso, tienen derecho a acompañamiento legal, las pruebas que los jueces usarán la sana crítica, la lógica y la experiencia, plazos de investigación que se ponen 3 meses. Esto es importante porque vean cómo la sala duró una acción que yo presenté en el 2000 y me la resolví en el 2008, 8 años después cuando ya había pasado todo. Hay procesos políticos que son en tiempo, son meses, o sea, no pueden durar mucho ese proceso, por eso los plazos son cortos. El plazo de prescripción, 8 años. Esto es importante porque puede ser que en ese momento la víctima no quiera ejercer el derecho de denunciar, pero puede, en el transcurso de 8 años, lo puede interponer. Establece medidas cautelares, que es importante, como la separación temporal del cargo, la abstención de perturbar a la mujer o mujeres afectadas, la interferir en ejercicio de derechos políticos, asignación de manera provisional de funciones, comunicar a las autoridades policiales sobre la denuncia. Y esta parte es muy importante porque establece que el incumplimiento de medidas cautelares podría ser denunciado por vía penal por el delito de desobediencia, tipificado en el artículo 314 del Código Penal. Esto es importante porque también establece que llegado el caso si son casos en que lo cubre el Código Penal, pueden ir a la vía penal o a la vía administrativa en ese sentido. Hay sanciones políticas, éticas y administrativas. Hay sanciones para las personas electas popularmente, para integrantes de organizaciones sociales, para integrantes de partidos políticos, para personas servidoras públicas o que ejercen cargos por designación, y agravantes a las sanciones, si es ejercida por más de una persona, si es ejercida por causa y razones de su color político, características físicas, culturales, cenis, capacidad, orientación sexual, identidad de género, origen social, religioso, situación económica o salud, y si es ejercida contra una mujer en estado de embarazo o en periodo de lactancia. Eso va a ser agravante de sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? En las personas de elección popular, amonestación ética y pública, suspensión, pérdida de credencial, amonestación escrita.
Esto es importante porque ahora tenemos que revisar, hubo mociones para tratar de eliminar sanciones de estas, pero ya ahora que pusieron, que se aprobó la ley de probidad, en la cual si hay una violación al principio de probidad, hay pérdida de credenciales. Entonces tenemos que hacer que violencia política es un tema de violencia al principio de probidad en ese sentido. En las servidoras públicas, su designación es amonestación escrita, suspensión del cargo, despido sin responsabilidad, revocatoria de nombramiento, y organizaciones sociales y partidos políticos, amonestación, destitución de cargo, suspensión de afiliación, expulsión de la organización. Si ya es más, las mujeres pueden ir a nivel penal, ¿verdad? En ese sentido. Hay reformas legales a todas las leyes, el código electoral, que es lo que deben hacer los partidos políticos en este tema, la ley del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINAC, para comprometerlo a divulgar, a capacitar, a comunicar todo lo que significa este tema, la ley de asociaciones de desarrollo, asociación solidarista, código de trabajo, la ley de desarrollo comunal y la ley de cooperativas se incluyen. Es importante esto, establecido en esto, que es una reforma que se hace al Código Electoral, donde se dice que toda denuncia será conocida a través de un amparo electoral y puede haber sanciones, porque hay muchos casos que lo que los condenan es a daños y perjuicios, pero no hay sanciones. Entonces, ya al haber una ley, ya pueden haber sanciones más drásticas en ese sentido. Entonces, se hace una reforma al Código Electoral en este campo. ¿Cuál es el estado actual? Bueno, el estado actual se encuentra en el orden del día del plenario para su aprobación final. En el plenario legislativo hay 2 momentos en que los diputados todos pueden presentar mociones para enriquecer el texto o oponerse al texto. Son 2 días, en 2 veces, se llama mociones 137. El miércoles las asesorías analizaron el tema presentaron 61 moción en el proyecto, algunas son para enriquecimiento, pero otras son para eliminar en el ámbito de aplicación a las organizaciones sociales, otras para eliminar a las cooperativas de ese ámbito de aplicación, otras son para flexibilizar sanciones, y entonces quiere decir que hay que trabajar en incidencia, se debe trabajar en incidencia, que se deben hacer trabajos de incidencia. Hubo un acto en que 600 personas y organizaciones, entre ellas estuvo la RECON, le entregaron a la presidenta de la Asamblea Legislativa una petición para que el proyecto fuera discutido. Estaba siendo discutido, pero ahora entramos a sesiones extraordinarias. Y en sesiones extraordinarias hay que presionar al Poder Ejecutivo para que ese proyecto sea convocado y siga el trámite. También hay que movilizarse a todas las jefaturas de fracción, hablar con los jefes y las jefas de fracción para decir que apoyen este proyecto, que es necesario, que las mujeres lo están ocupando, que es mucha la violencia y hay que presionar ya en el plenario, hay que movilizarse en ese sentido. Porque nosotros ocupamos la unión, hace la fuerza. O sea, aquí es un trabajo juntas para lograr esto. Y aquí hago una reflexión muy importante. Hemos luchado para que lleguen más mujeres a puestos de toma de decisión. ¿Cuál es el objetivo de que lleguen más mujeres a puestos de decisión? Que suban en números, sí, pero fundamentalmente para que ejerzan un cambio, para que realicen un cambio. ¿Qué es lo que sucede en este tema? ¿Qué es lo que está pasando dentro de las organizaciones, partidos y estructuras de toma de decisiones? Que
hay un objetivo del desarrollo sostenible, el número 5, que dice igualdad de género, empoderamiento de las mujeres. Entonces todo el mundo dice, vamos a hacer talleres de empoderamiento de las mujeres, hay que empoderar a las mujeres. Pero yo les puedo decir que nosotros, nadie, ninguna de nosotras, por más que queremos, no podemos empoderar a una mujer que no quiere empoderarse. La decisión de empoderar es una decisión personal. Empieza desde lo interno. Yo puedo dar herramientas, todas podemos dar herramientas para que las mujeres acepten, interioricen y se empoderen, ¿verdad? Entonces yo no puedo empoderar a una mujer que no quiere empoderarse. Por eso es una decisión personal. Entonces a veces dice, ¿por qué tantos talleres hemos dado, tantos cursos, todo el mundo, y las mujeres no se atreven? No se atreven, no presentan su nombre y sufren un montón de actos de violencia política. Porque las mujeres, al llegar más mujeres, la tarea que deben llevar es hacer un cambio en el ambiente y en el entorno para que la llegada de más mujeres no sea tan agresiva. Y ese es el problema. El problema es que se llega a muchas mujeres y no hay un cambio en el entorno. Y el entorno tiene que cambiar y ser más amigable a las mujeres. Por eso es que se dice que las mujeres no entran a los STEMs. Los STEM son en carreras de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas. ¿Por qué no entran las mujeres? Porque esos ambientes son muy masculinizados y son muy agresivos para las mujeres. Entonces las mujeres prefieren ir a aquellos ambientes donde son más amigables a ellas. ¿Y cuáles son los ambientes más amigables a ellas? Donde hay más mujeres. Entonces entran a las carreras de educación, de psicología, trabajo social, donde hay más mujeres. Pero entonces, estas mujeres que están ingresando a cambios, a lugares o a entornos donde son masculinizados, tienen que empezar a ejercer cambios. Y se les doy un ejemplo por esto. Cuando llegó llegó Silvia Charpentier, que fue diputada en el periodo 2006-2010 y fue presidenta de la Comisión de Hacendarios. Ella eliminó que las reuniones de hacendarios se hicieran en la noche, se hicieran en una casa privada, en una cantina, en una mesa de tragos. Todo se discutía ahí sobre la mesa. Y empezó a cambiar el entorno, donde se respetaba la voz de hombres y de mujeres. Y empiezan a hacer cambios. Lo que tenemos que llegar, y las mujeres que llegan a los puestos de toma de decisión tienen que llegar a hacer cambios en el entorno, a ser aliados a hombres para ir a cambiando esos entornos. Porque no es ir a empoderar mujeres. Yo estoy clara y estoy segura que mujeres por todo lado hay, y hay muchas mujeres empoderadas. Por algo llevan adelante y sacan adelante sus familias. Si no estuvieran empoderadas, no sacan sus familias. Lo que pasa es que los ambientes no han cambiado, y ir a estos cambios es difícil si no hay un cambio. Y por eso son los entornos tan agresivos. Y acuérdense también la máxima del patriarcado: divide y vencerás. Entonces el patriarcado trata de dividir a las mujeres para que peleen entre ellas. Hay una lucha entre ellas de poder, una lucha de poder y de fuerzas. Entonces evitan la sororidad. No haya sororidad entre las mujeres, porque en la medida en que estén divididas, el patriarcado triunfa. Por eso la unión hace la fuerza. Este es un trabajo que tenemos que unirnos mujeres de todo tipo, las mujeres en su diversidad, para luchar por esto, porque tenemos que llegar a hacer cambios en los entornos, porque nada hacemos con que aumentemos en números si no logramos cambio. Por eso es que se dice que debemos trabajar para una democracia paritaria. Democracia paritaria es una democracia en igualdad, es una democracia donde hombres y mujeres nos respetamos, hombres y mujeres gozamos de nuestro entorno y no estamos en un entorno peligroso. Y ese es un trabajo que se tiene que hacer a todas las que vayan llegando, y buscar sus aliados hombres también en este trabajo.
porque no es señalar a una mujer, es señalar a hombres y mujeres que tienen el trabajo de trabajar por los derechos humanos de las mujeres también. Y esa es mi llamada de atención. Sororidad no significa que nos amemos. Sororidad significa que somos aliadas para un objetivo. Y ese es el trabajo. A veces tal vez el objetivo no se comparte, pero nos respetamos. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer y es el llamado que yo les hago en ese sentido. Espero por lo menos haber dado algo comprendido en este sentido y ahora estoy a la disposición para las preguntas. Gracias, Aide. Ayúdame, hay un botón que dice dejar de compartir. Sí, voy a buscarlo porque no lo encuentro. No, de verdad que esto da muchísimo poderlo conversar y de poder tenerlo Ay, espérate. presente. Dejar de compartir, dejar de compartir. La pestaña que dice sí. Ay, perdón. Ajá. Detener bien. No. Ok. Ahora sí. Listo. Ahora sí estoy a la disposición a todas las preguntas, a todas las observaciones, a lo que quieran compartir. Antes de darles la palabra, recordarles o reiterar que a cada uno de los correos electrónicos de ustedes vamos a estar compartiendo estas filminas como apoyo a esta disertación. También a sus correos electrónicos les llegó cuando compartió el enlace el documento del expediente 20.308. Allí ustedes encuentran el detalle de lo que se está impulsando para que se apruebe. Es importante leerlo, saber qué es lo que dice. Algunas de ustedes a lo mejor vieron en el Facebook, preguntan cuáles son esas manifestaciones de violencia que sufren las mujeres. Entonces, por eso es que son importantes estos espacios y por eso es que es importante que también asumamos la responsabilidad de conocer lo que dice la letra de esta norma, esperamos de esta ley que sea Casi no se le oye. Próximamente. No se escucha, no se escucha. Bueno, en resumen, en sus correos tienen el proyecto de ley. Así que la invitación es a que lo lean, a que lo dejen, a que lo mastiquemos para dar contundente respuesta en la visibilización de situaciones que no pueden seguir siendo admitidas. Así que, listo. De ustedes la sesión de estos últimos minutos, algunas personas han hecho saber sus inquietudes a través de el formulario de inscripción, pero siempre es bueno escucharlas y que ustedes nos comenten sobre esta conversación. Adelante. Preguntas. Aide, ¿qué vas a preguntarles? Preguntas. A ver. Yo creo que es muy importante que tengan claro lo siguiente, y es una observación que hago: apropiense, mujeres, de las leyes. Nosotros en la Asamblea Legislativa decimos que ya salió la ley y la aplaudimos y nos sentimos realizadas, pero lo triste es que pasan años y la ley no se implementa, porque las mujeres no se apropian de las herramientas. Apropiarse es que tomen estas leyes, vean la paridad vertical y horizontal con alternancia, todavía no se cumple. Y si las mujeres no la conocen, si no manejan sus títulos, acuérdense que la información es poder. Y eso es muy importante, porque si ustedes se apropian de las leyes, ustedes exigen su cumplimiento. Y eso es muy importante, porque el desconocimiento hace
que el patriarcado siga reinando. Y hablo de patriarcado y no hablo contra hombres porque este es un tema contra hombres. Acuérdense que el patriarcado está presente en hombres y en mujeres. Y los grupos de toma de decisión buscan a hombres y a mujeres patriarcales para que sigan haciendo lo mismo, ¿verdad? Esa es la realidad y a eso nos enfrentamos. Por eso tiene que haber un cambio en ese sentido. A ver, compañeras, preguntas, respuestas, comentarios. Angie, Tal vez yo no, adelante. si me escucha, Aide, compañeras. ¿Cómo Sí, bueno, están, felicitarlas Señorita, por todo el esfuerzo ahí saludarlas? de tantos, no sé si me escuchan, todo el esfuerzo de tantos señorita, años. Sidita, Pero sí, yo lo que quiero y preguntar luego es este Angie. proyecto, digámoslo así, este proyecto, con la experiencia que usted tiene y el montón de tiempo que han durado otros proyectos, ¿verdad? ¿Cuánto más puede aprobarse totalmente este proyecto de ley que es muy importante? Y usted decía una cosa muy importante, y de que, bueno, están las leyes y están un montón bueno, ¿cómo podría decir uno? Hay muchas cosas, ¿verdad? Pero la verdad que a veces las mujeres no las aprovechamos y es por desconocimiento y porque también no hay una estructura en algunas comunidades y demás para poder uno, digámoslo así, para que pueda que la ley se cumpla. Eso es lo que lo está fallando. Y después otro punto que también, que usted terminó y a mí me parece muy importante es la unión. O sea, si nosotros no nos unimos, si no somos con sororidad, ¿verdad? Es más difícil la situación. Es un ejemplo, es empoderarnos y tratar de apoyar a las demás, porque a veces nos empoderamos, pero es para beneficiarnos, ¿verdad? Y a veces hasta beneficiar a los hombres realmente, ¿verdad? Y no es pelear con los hombres, sino es ir a unir para lograr cosas importantes para todas las mujeres, ¿verdad? Ya no podemos estar esperando tantos años. Yo creo que la cosa se acorta si nos unimos, como es frase que usted terminó, ya hay sororidad, ¿verdad? Va a ser diferente. No podemos perder el tiempo en estar peleando nosotras, estar rivalizando, no compitiendo. Lo más importante es competir. Más que nada es eso y ya instarlas y que todas sigamos ejerciendo apoyo donde estemos, ¿verdad? Donde estemos, es ir haciendo, apoyando, ¿verdad? Más que nada es eso. Ahí de un abrazo y a Recon que siempre ha tenido ahí siempre esa iniciativa de apoyar, ¿verdad? Yo tengo la esperanza que antes de que yo me muera vea más cosas. Pues ya son los años, ya son muchos los años que uno tiene realmente, ¿verdad? Que Dios nos ayude a todas para cumplir con todas estas expectativas para que las mujeres no sufran de tanta violencia y se vea un mundo diferente, porque cuando las mujeres están bien, Costa Rica va a estar bien, las comunidades van a estar bien, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doña Dita. Escuchemos, Aide, ¿te parece que recojamos las sí, inquietudes y luego te mejor, damos la palabra? está Ok, bien. entonces vamos con Angie y luego doña Sofía González Barquero. Bueno, muchísimas gracias, Aide, como siempre, qué gusto escucharte. Y lo que más me gustó es todo ese recorrido que se hace. Cuando vemos la ley en este momento, pensamos que todo surgió por arte de magia, pero ha sido todo un proceso de largas luchas. Siempre le he dicho a Aide que hay una deuda por ahí, de Aide, vea tanto que ha trabajado, pero le digo yo que hay una cosa, ha hecho de todo, vean la sonrisa. Yo le digo, Aide, yo espero algún día que me lleguen tus memorias impresas, porque con qué facilidad lo cuenta y llevas toda una vida trabajando por las mujeres de Costa Rica y siempre lo he dicho, estamos en deuda. Ahora que veía cada uno de esos procesos, de cómo se empezó, de cómo se ha ido fortaleciendo, saber que después de tanta lucha todavía no se ha logrado el objetivo y que hay una esperanza, ¿verdad? Y de lo que me llevo es tratar de crear esos espacios amigables. Yo he reflexionado mucho en los últimos días y yo pienso que en mí, la facilidad que tengo, ¿verdad? Y el empoderamiento para llegar y defender a las mujeres ante varones. Uy, pero ¿qué pasa cuando me toca tener que abrir la boca para defender a mujeres de otras mujeres?
Y entonces ya recuerdo todo lo que he aprendido sobre sororidad y estoy, bueno, si se malinterpreta, porque todavía con toda la experiencia no sé cómo reaccionar. Hay momentos y grupos en los que estamos, en los que a veces como se violenta la comunicación. Y lo triste de todo es que el patriarcado ha hecho también su trabajo, nos tiene tan adoctrinados que terminamos agarradas entre nosotras, agarradas por defender a los varones. Los varones no necesitan que los defiendan, ellos lo hacen maravillosamente, pero a veces como para defender esos espacios, porque nos han utilizado como escudo en la política para poder llegar a esos puestos de poder, que nos olvidamos de cuáles eran nuestras necesidades. ¿Cuáles son ahora? Y bien lo menciona Aide, y qué importante que lo tengamos en consideración. Estamos en la lucha por llevar más mujeres al poder, pero hay otra situación. ¿Cuál mujer me representa? Y ese es el desafío que tenemos, que mi trabajo represente a otras mujeres, porque a muchas de las que, y las he escuchado con mucha pena, no todas las mujeres que quieren llegar a un puesto de poder están comprometidas con las agendas de género. Y esa es otra cosa, compañeras. El conocimiento es poder. Tenemos que educarnos. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a esos espacios estemos bien preparadas. Para que, para que podamos adquirir herramientas, para que no me dé miedo defender la visión de otra mujer ante otra mujer. Porque es triste, pero bueno, también la violencia se da entre mujeres. Y bueno, hacer un comentario, ahora una consulta breve, Aide. Recientemente hablaba con un compañero que es cooperativista y él me hablaba de este proyecto y me decía que en qué cambiaba en las cooperativas, porque yo le decía, bueno, recientemente estuve en un curso del Infocop que era sobre derechos de las mujeres, era cooperativismo con enfoque de género y me impactó muchísimo saber cómo andan las juntas directivas y cómo se da la violencia en las cooperativas. Cuando hay asambleas y las mujeres temen levantar la mano porque es un ambiente en muchos espacios muy hostil, ¿verdad? Y sobre todo en la parte donde son sectores agrocafetaleros y que ya hay estereotipos de que esos roles de campo, de trabajo pesado, es para varones. Entonces yo les decía, bueno, la idea es que esa transformación se puede dar en las cooperativas, ya dar un paso en esa paridad en las juntas directivas y animar a otras compañeras. Eso podríamos decir que es lo básico, ¿verdad? Para ir construyendo esos ambientes más amigables para las mujeres cooperativistas, que yo creo que también es otro de los grandes desafíos que tenemos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Angie. Tenemos doña Sofía González y luego Yanitza. Llegamos con ya para que Aide nos comente. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlas. Mi nombre es Yanitzia de Guásimo. Bueno, yo lo que tengo es como una consulta. Con referencia a lo de la ley, si bien es cierto, se han creado hasta políticas públicas, ¿verdad?, que no ven el marco de la ruralidad y el tema a lo urbano. Entonces, me preocupa grandemente porque si escucho a las compañeras donde hablan del tema de que debemos educarnos, debemos leer y todas estas cosas. Sin embargo, conozco grandes mujeres líderes que son comunalistas a nivel de la ruralidad y sé perfectamente que tal vez van a tener alguna dificultad de acceder pues al conocimiento sobre esta ley. Entonces, realmente podemos como mujeres sentirnos tranquilas de que la ley sea aprobada a nivel general como comunalistas o todavía debemos fortalecer el tema interinstitucional para que estas mismas lleguen a la población. Hablo no solamente de RECON, sino también las otras instituciones que también trabajan en el fortalecimiento de nosotras y el empoderamiento como mujer, ¿verdad? Porque como les digo, conozco grandes mujeres líderes que inclusive tienen dificultad hasta para acceder ahora a este mecanismo virtual.
Entonces, al acceder a esto, ¿de verdad se va a trabajar la ley a nivel institucional o simplemente se va a aprobar, se va a publicar tal vez en redes, que tal vez es lo más accesible que ahorita actualmente está, o van a existir otros mecanismos para que podamos tener conocimiento de la misma y esta población podamos llegarle y decirle, mira, aquí está otra herramienta más para que te puedas empoderar y puedas ya y luchar, porque recordemos que las grandes mujeres ahorita que toman los espacios participativos son grandes líderes comunalistas y actualmente han llegado tal vez a las municipalidades que ni siquiera tienen conocimiento de muchas cosas y no precisamente sea porque no son líderes, sino precisamente es porque no ha llegado la información como corresponde. Entonces no sé hasta ese punto si me quedó claro, ¿verdad? La idea y si me podrían tal vez aclarar. Gracias, doña Yanitza. Doña Sofía González Barquero, cerramos con usted esta sesión de ronda de preguntas. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlas. Para mí, sin duda alguna, es todo un honor escuchar a doña Aide. Felicitarla porque ella es como una enciclopedia para cada una de nosotras. Si hay una capacitación que uno disfruta, es con doña Aide Hernández, así es que agradecerle, doña Aide, por, a pesar de que yo sé todas las labores que usted realiza, tener todavía ese espíritu de sacar tiempo para capacitarnos a quienes vamos detrás suyo y que creemos en esas luchas que usted ha dado, que disfrutamos ya de muchos de los beneficios y las ventajas de sus luchas y de las de otras mujeres que, como usted citaba ahora, como doña Kira, como Clark, en otras y anteriores legislaturas han dado esa pelea para que nosotras hoy podamos tener un lugar diferente. Esas mismas luchas y esos referentes, como usted y ellas, nos hacen a nosotros asumir un compromiso de lucha por quienes vienen detrás de nosotros. Como usted decía ahora, hablamos de una paridad horizontal y vertical, y si lo analizamos en la práctica, solamente en los puestos de alcaldía se quedó solamente en el papel. Lamentablemente no fue una realidad como hubiéramos querido verlo en las anteriores elecciones municipales. Y eso nos obliga a nosotras, a quienes estamos en un puesto de elección popular, a seguir por ese camino y ese sendero de la lucha que ustedes han iniciado. De mi parte, aunado al agradecimiento por ese gran y maravilloso trabajo que usted ha hecho, asumir un compromiso de cara a usted y a las mujeres que están aquí hoy conectadas, de seguir con esa bandera de lucha en pro de las mujeres que vienen detrás de nosotros. Muchísimas gracias a RECOM por instruirnos en estos temas. Hago mías las palabras de Angie en el sentido en que lamentablemente muchas veces como mujeres nos metemos el codo, nos hacemos zancadillas y hemos hablado mucho de sororidad, pero solo hablamos de sororidad, no la practicamos. Y esa parte es algo que debemos de aprender. No solamente es defendernos del ámbito político, del machismo que se da en el ámbito político, sino de aprender a ser hermanas de verdad, de luchas, que se agarran de la mano y que caminan juntas para sacar adelante leyes como las que han trabajado nuestras predecesoras en pro de quienes vienen detrás de nosotros. Así es que muchísimas gracias a RECOM, muchísimas gracias a doña Aide, y de mi parte, asumir esa lucha que usted ha llevado por tantos años como abanderada de las mujeres. Un abrazo para todas. Gracias, doña Sofía. Ahí le compartimos los aplausos. Te escuchamos. Bueno, en realidad ha sido un gusto escucharlas a amigas conocidas de hace muchos años, desde siempre, y en esto me reconforta, pues agradecerles las palabras, pero me reconforta que estén escuchando el mensaje y que lo interioricen y que se apropien de él, y eso es lo que más me gusta. Yo creo que, como dijo Jos, mi primera carrera fue enseñanza. Entonces me encanta cuando las personas se apropian de la información y de los conocimientos y las hacen suya y la interiorizan.
Y eso es el objetivo. Yo creo que todo educador o educadora estamos detrás de eso, porque no es dictarles conocimientos y punto para un examen, sino es que se apropien de eso y logren esas herramientas de empoderamiento, interiorizarlas para que se empoderen aún más con más información. Y yo creo que este es el objetivo de la RECON, lo que está haciendo, pues felicitar a la RECON en ese sentido. Como decía Dita, saludos Dita, que la conozco desde el movimiento cooperativo. Esta es una lucha muy fuerte, mucho trabajo. Estamos en pañales que necesita la unión y el trabajo y la sororidad, pero de hombres y de mujeres. Este no es un tema solo de mujeres, porque a veces las mujeres tendemos a señalar a las mujeres solamente y le pedimos cuentas a las mujeres. Entonces, si esa mujer no me representa, pero el otro 50% que no me representa y que está ahí y que llega constantemente tomando decisiones, no le pedimos cuentas, ¿verdad? A veces somos muy duras con nosotras mismas. Y yo pongo un ejemplo, por ejemplo, en la administración anterior se estaba luchando porque hubiera una mujer presidenta de la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando se reunieron todas las diputadas, decían, bueno, promovamos mujeres. Entonces empiezan a decir, bueno, es que tienen que tener estos requisitos y tienen que tener este otro requisito y este requisito y este requisito. Y yo me quedaba con la boca abierta porque yo decía, Dios mío, si se postulara a la Virgen Santísima, seguro tampoco cumple los requisitos. Porque a veces somos tan drásticas nosotras mismas, somos tan drásticas entre nosotras mismas y no nos vemos que todas las mujeres somos seres humanas con defectos y cualidades y que así somos y que tenemos que llegar y que todas nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades y nuestros vacíos también llegan y somos igual que todas. Entonces no podemos señalar y no podemos decir eso porque somos muy drásticas nosotras mismas las mujeres. Y eso es lo primero que debemos hacer, vernos que todos somos seres humanos y que todas tenemos cualidades y fortalezas y que debemos apropiarnos. Puede ser que sean diferentes, pero esa es la unión. Y yo pongo un ejemplo, por ejemplo, cuando estábamos trabajando para que se aprobara la ley de penalización, que nos costó tanto en ese momento. Y entonces nosotros decíamos, bueno, hay 3 diputadas de diferentes partidos políticos que eran enemigos entre ellos políticamente, pero muy amigas entre ellas personalmente. Doña Kira, doña Margarita Penón y doña Gloria. Entonces decía, bueno, cuando había que salir bonitas a la cámara, entonces ellas decían, vaya, doña Margarita, para que sea la que dé todo eso, su fortaleza. Cuando había que hacer más agresiva y más luchadora contra aquellos que estaban contra el proyecto, entonces mandaban a doña Gloria por sus características. Y cuando se ocupaban negociaciones con el movimiento libertario, mandaban a doña Kira, que era hábil negociadora política. Entonces son características que van teniendo todos y todas bajo un mismo objetivo y una meta, lograrlo. Y se logró. Entonces eso es lo que hay que ver. Todas tienen fortalezas, todas tienen características diferentes, pero esa es la maravilla, que todas esas características y fortalezas diferentes se unen bajo un mismo objetivo. Y ese es un trabajo. Agradecerle a Angie sus palabras. Yo espero tener tiempo de hacer mis memorias en algún momento, porque si yo les contara todas las experiencias, todo en diferentes cosas que se han hecho en varios, en realidad sí lo tengo que hacer porque tienen que quedar a las nuevas generaciones para que se repita la buena práctica y no se repitan las malas prácticas. Porque en esto sí uno sufre, estas canas no son jugando, ¿verdad? No son jugando que se han tenido. Y lo bueno de la pandemia es que dejé pintarme el pelo, entonces son mis canas de mi experiencia, mis años, de todo lo que he pasado y sigo pasando, porque no quiere decir que ya no lo he pasado. Cuesta mucho, 26 diputadas, y ha costado unirlas, trabajarlas, y ahí vuelvo a la pregunta en ese sentido, en que el patriarcado divide. ¿Y por qué divide a las mujeres? Porque eso fue lo que nos enseñó el patriarcado desde que estábamos niñas, a competir entre mujeres. Dicen que en los kinders las chiquitas pelean entre ellas y están jugando, y si ellas pelean el juego se para. Los chiquitos cuando pelean los hacen a un lado los que pelean y el juego sigue.
Esa es la gran diferencia, porque la manera en que nos socializaron a nosotros hace que una pelea la interioricemos. Y a veces muchas personas se mueren con esas rivalidades, ¿verdad? Se mueren con esas rivalidades porque nosotros la absorbemos internamente. Los hombres no las absorben, los hombres les llegan y uno los ve comiendo, desayunando, tomándose un trago, después juntos como si nada hubiera pasado. Y en la asamblea se agarran entre ellos y después salen abrazados. Entonces, a veces a mí me tocó donde yo ya, pero ya, ese no era el enemigo, y cómo estás ahí como si nada, ¿verdad? Porque a veces a las mujeres nos enseñaron a interiorizar cosas que a veces no vale la pena interiorizar. Hoy estamos y mañana no sabemos. Y esas son las cosas que debemos cambiar en ese sentido. Y no señalarlas. ¿Por qué? Porque el patriarcado sabe eso y el patriarcado usa esas rivalidades. Usa las mismas mujeres. Porque como les dije, la silla no está vacía, la silla estaba llena por un hombre. Entonces el patriarcado dice, bueno, me quitaron hombres, entonces ahora voy a nombrar mujeres patriarcales, y manda mujeres patriarcales. Y eso hemos tenido que trabajar con ellas para empezar a sensibilizarlas, a trabajarlas, a que vean, porque nosotros partimos de que todas las mujeres, independientemente de la que sea, aunque diga que no, todas las mujeres en su vida han pasado por un episodio de discriminación y de violencia, ya sea personal, familiar, alguna amiga, alguien cercano, pero ha pasado por un proceso. Entonces, esa sensibilidad social la traen porque es el mismo proceso de socialización. Entonces, no es señalar, sino trabajar, capacitar y formarlas para que juntas lleguen a una misma. Porque como dice Angie, si hay una mujer sensibilizada, hay un grupo sensibilizado, porque las mismas mujeres buscan a los compañeros. Por ejemplo, el papá de Sofía, que era Rolando González, estaba en el grupo de He for She, hombres ayudando a las mujeres, ¿verdad? En ese sentido, entonces hay que hacer alianzas con muchos hombres que son parte de sensibilidad, porque aquí el tema no es que porque sea mujer es un aliado, porque sea, no, o que sea un hombre ya es enemigo. Aquí es la historia de vida, porque hay muchos hombres en su historia de vida que son muy sensibles al tema, y hay muchas mujeres en su historia de vida que no son tan sensibles en el tema. Entonces, por eso no es una guerra de sexo, ¿verdad? Sino que hay que analizar y ver los ejes temáticos. Esa es nuestra agenda. En cooperativas, Angie, 17 años, es el sector más patriarcal, más machista que existe, y son las cúpulas. Las cúpulas no han permitido que haya paridad, pero están en contra del proyecto porque ese proyecto no solo aumenta el número de mujeres en puestos de decisiones en paridad, sino que promueve la democracia paritaria. La democracia paritaria es hacer cambios. ¿Quién acepta un cambio en el status quo? Eso es lo que ha costado. Lo que cuesta es que haya democracia, por eso democratiza el sistema. Y son las cúpulas con poder las que caminan por la asamblea haciendo la contra del proyecto. Y las mujeres de base que no tienen recursos no pueden ir a apoyarlo. Y vean, tal es el punto que esta misma cúpula se movió ahora y fueron donde muchas diputadas y diputados a decirle que saquen a las cooperativas de este proyecto de violencia política, como si las mujeres cooperativistas no sufrieran violencia política. Y son mujeres que llegan a hablar con mujeres. Por eso yo les digo, hablen con Karine Niño, hablen con María José Corrales, hablen con Marinés, hablen con Heriberto Abarca. ¿Por qué? Porque todas las mujeres de estructuras de toma de decisiones están sufriendo violencia, sufren violencia de una u otra manera, o sus allegados en ese sentido. Por eso, migrar no es solo número, no es solo aumentar a paridad, sino aumentar, hacer un cambio en el entorno. Esa es la obligación. Avancemos a democracia paritaria, no solamente a un número. Somos ya la mitad, estamos aquí, pero si no ejercemos cambios. Por ejemplo, ayer yo extendí en las redes que se aprobaron 6 proyectos que tienen que ver con igualdad de género, algunos con derechos específicos para las mujeres y otros de igualdad de género. Y hay uno muy importante que es el proyecto sobre regionalización, es donde empieza, que se ve incorporar la perspectiva de género en toda la regionalización y ver las especificidades y las necesidades de cada uno. Y ahí le respondo a Yanixia, o sea,
No es lo mismo hablar de una mujer rural, una mujer urbana, una mujer de la zona sur, una mujer de la zona norte. No es lo mismo una persona de discapacidad o un hombre con discapacidad o una mujer con discapacidad. Todos somos igualmente diferentes y hay que tomar las cosas con esa diferencia. Este proyecto de ley, aunque es muy general, este proyecto también establece responsabilidades a cada una de las organizaciones. Formación, capacitación, protocolos, reglamentos, obligaciones que se tienen que hacer, capacitar, informar. La ley no es todo, la ley es nada más un pasito. Lo importante es la implementación y la implementación se hace a través de la apropiación de la misma. Las mujeres apropiando y exigiendo su cumplimiento y las organizaciones formando y dándole las herramientas, porque todas estas herramientas, si la mujer las coge, se empodera. Eso es el objetivo y hace cambios, ¿verdad? Pero la mujer primero tiene que querer hacerlo, porque si una mujer dice, no, mejor ahí no me meto porque ahí sufro amargamente, porque no hay un cambio y por eso entonces las mujeres dejan de participar. Entonces dicen, ya tienen la paridad. No, la paridad es un tema de hombres y de mujeres. La paridad no es solo para mujeres, es de hombres y de mujeres. Pero no es la paridad, es el entorno. Si ese entorno, ¿qué hago yo con tener la mitad mujeres y el entorno, las reglas siguen exactamente reglas patriarcales? Entonces, cuando dice, ¿qué es capacidad? ¿Qué significa capacidad? ¿Desde la visión de las mujeres o desde la visión de los hombres o el patriarcado? ¿Verdad? Entonces, ¿quién tiene derecho a decirme? Decía doña Cecilia Medina, una expresidenta de la Corte de Derechos Humanos, decía, mire, es que ¿por qué nosotros tenemos que parecernos a los hombres? Las mujeres tenemos nuestras propias fortalezas, nuestras propias habilidades, si mantenemos y manejamos y organizamos una familia para que salga adelante, podemos hacerlo en el ámbito público. Y más bien los hombres tienen que aprender a esas habilidades directivas que tienen las mujeres, que donde toman en cuenta las potencialidades de todos. Entonces, no es parecernos a los hombres, sino somos igualmente diferentes, tenemos nuestras propias herramientas y nuestras propias habilidades. Y eso significa posicionarlo de acuerdo a la zona en que estemos, a la región, dando herramientas a todos. Yo digo que la virtualidad, si bien nos ha limitado nuestra presencia física, pero ha logrado que muchas mujeres se integran a nivel nacional. Entonces yo hacía antes actividades a nivel de la Asamblea Legislativa y llegaban las mismas de siempre en las actividades, pero la virtualidad ha logrado que llegue a más lugares, a más rincones y eso de zonas rurales y eso me alegra. También las organizaciones tienen que darle las herramientas para ayudar a las mujeres que no tienen estos medios, ¿verdad? Y yo creo que eso es parte de los compromisos y de las luchas que hay. Agradecerle a Sofía sus palabras, su apoyo incondicional y su compromiso con estos temas. La ley es una herramienta. Si no se implementa, no se logra. Ahorita hay que hablar con la presidencia de la República para que el proyecto sea convocado. Es un proceso de incidencia. Luego hay que hablar con las jefaturas de fracción, todas las jefaturas de fracción para que apoyen este proyecto y que haya un movimiento y hayan cartas a los jefes de fracción y a las jefas de fracción diciendo que este proyecto lo quieren todos. Apoyemos porque es para todas las mujeres de Costa Rica en estas estructuras y para la juventud y todo lo que viene. Son herramientas. La Asamblea hace su papel posicionándola, trabajándola, pero lo más importante es lo que viene después de la aprobación de la ley. Y ahí están las herramientas, entonces tómanlas, cojan y para eso estamos. No sé yo si hay alguna más. No, estamos. Ok. Angie, rapidito, que nos vamos. Angie era. Angie. No te oímos. Micrófono. Duele cuando se toca el tema de comprobar lo duro que nos ha tocado a las mujeres. Yo estoy vinculada a una organización no gubernamental que este año, ahora en 14 días, cumplimos ya 33 años, que es Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Cuando Voces Nuestras inicia, es una organización feminista. Y todos los estatutos era trabajar para fortalecer los derechos de las mujeres,
de los niños y niñas y proteger la memoria de los pueblos originarios, territorios y bueno, por ahí va más o menos. Imagínense, hace 33 años, inicia con una junta directiva de solo mujeres, transcurren las décadas y bueno, en eso cae la ley ya donde se dice que las organizaciones tienen que tener paridad y que igual el número de hombres, mujeres. Entonces, la cantidad de personas asociadas es pequeña en realidad. Hay representantes de universidades, de diferentes lugares, de la parte de comunicación, y entonces teníamos pocos varones, eran más mujeres. Sin embargo, corrimos a hacer la asamblea, a hacer esta junta directiva que cumpliera ese requisito de paridad. Quedamos 4 mujeres y 3 hombres en la primera. Ese mismo año, recuerdo que a final de año, ¿verdad? Como un mes después, voy a una actividad de Dinadeco. Y veo solo varones en su junta directiva. Y veo que ponen una mesa inmensa en San Carlos y solo hombres. Después haciendo como a los meses, como al año más o menos, que ya tenían que haber, y todas las organizaciones haber cumplido con ese requisito de paridad, estoy haciendo un trabajo sobre la ley de telecomunicaciones y me pongo a investigar un poquito y busco a los miembros, a las personas que pertenecen a la Junta Directiva de Canara, la Cámara Nacional de Radio. Y tengo todavía esa vergonzosa fotografía en una carpeta en mi computadora. Eran solo varones. Entonces, las organizaciones feministas corrimos a hacer los cambios, porque es una cuestión de derechos humanos. Aquí no es si se es hombre o si se es mujer. Es dar ese espacio de libre participación a hombres y mujeres. Pero entonces las organizaciones de mujeres tuvimos que ceder y cumplimos la ley en el momento. Y sin embargo, las otras que no estaban dentro de esa clasificación feminista han venido haciendo lo que les da la gana, igual que en las cooperativas. Y entonces, ¿cómo duele pensar, verdad? Todo lo que nosotras, la facilidad con la que nosotras cedemos y somos obedientes a la ley, nosotras. Pero ¿cómo les ha costado a ellos esa obediencia? ¿Verdad? Entonces siempre a la hora de hacer el recuento, terminamos cediendo, o sea, y eso con la paridad, ¿verdad? Pero en todo hay una exigencia mayor hacia las mujeres. Eso sería todo. Gracias. Nada más así muy rápido, Jos. Dicen que echa la ley, echa la trampa. Entonces, cuando buscan cómo no cumplir la ley. Hace como 3 años, 4 años, yo ayudé al sindicato de la Asamblea Legislativa a hacer un recurso porque la Reina Novaro no nombró en paridad, sino nombró en la mayoría puros hombres. Entonces el argumento que ellos decían era que no habían mujeres preparadas, entonces que las mujeres no querían, etcétera, etcétera, porque el Ministerio de Trabajo aceptaba de que pusieran un parrafito que decía no hay mujeres preparadas, no hay mujeres que se postulen, entonces solo nombran hombres. Ellos ganaron el recurso de amparo y le hicieron una llamada de atención al Ministerio de Trabajo, en tal sentido de que si ahora ponen esa coletilla de que no hay hombres, no hay mujeres que se postulen, ellos tienen que probar que han capacitado, que han formado, que han dado herramientas, que han hecho reglamentos para que donde obliguen esto y que no han cumplido, entonces que solo así lo aceptan. Eso dijo la Sala Constitucional. Entonces ese voto es otro voto que deben apropiarse las mujeres para exigir y anular estas asambleas, en tal sentido de que si no prueban que han hecho todas estas cosas y que aún así no han querido las mujeres, entonces es diferente. Acuérdense los techos de cristal, los pisos pegajosos, las paredes movedizas, ¿verdad? Que hay un montón de estructuras en ese sentido. Entonces son apropiamientos, son movimientos, son trabajo y es unión. Una golondrina no hace verano, un montón juntas hacen verano. Y esa es mi última reflexión en ese sentido, ¿verdad? Muchas gracias a todas.
Les deseo mucha suerte en su trabajo, cuídense mucho y sigan adelante, y felicitar nuevamente a la RECON por estas actividades, y en lo que yo pueda siempre ayudar, potenciar y trabajar y dar herramientas a las mujeres, cuenten conmigo. Gracias. Gracias, Aide. Nos quedamos con ese ofrecimiento y te esperamos ver en Cartago. Así que feliz noche, muchísimas gracias, que descansen y nos vemos en la próxima. Hasta luego, Cuídense. todas. Y se vale repetir en Cartago.